Pues buenos días, bienvenidos a todos a este webinar de bienestar social y sostenibilidad en la empresa. Mi nombre es Ayoy y hoy voy a ser vuestra moderadora. Y bueno, primero que nada quería agradecer a todas las personas que nos están viendo desde casa, online, y dando un poquito comienzo a lo que va a ser el webinar de hoy. Vamos a hablar sobre unir fuerzas por la conciencia y el impacto del equipo. Y por aquí tenemos a tres personas que vienen de diferentes empresas. Tenemos a Magda Cebrián, a Eduard Moreno y a Héctor Prados, cada uno centrado en una cosa distinta. Magda Cebrián, cofundadora de Go Zero Waste. Eduard Moreno, que como podréis ver aquí es Head of Global Engagement de Gadex. Y por último tenemos a Héctor Prados, que es técnico de medio ambiente del Ministerio y Comunidad de Madrid. Buenas chicos, tenemos por aquí a Eduard. Si quieres hablarnos un poquito sobre Gadex, que es quien ha organizado este webinar. Hola, Sayá. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, oye, saludaros a todos, agradecer a todos los participantes, todos aquellos que os habéis conectado. Entendemos que es un momento interesante en el día. Agradecer también a Magda y a Héctor. Para mí es un placer poder compartir una sesión como esta de bienestar social y sostenibilidad con tres grandes profesionales como vosotros, tanto la parte de Zero Waste como el Grupo Traxa y el Ministerio de Administración Pública, y contigo, Sayá. Nosotros, al menos por nuestra parte, en Gadex, ¿qué hacemos, no? Mis responsabilidades dentro de la empresa pues, se focalizan en ayudar a las empresas a difundir esa parte de engagement dentro de cada uno de sus equipos, ¿no? Es decir, cómo potenciamos esa cohesión de equipo, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y que cada vez más lo ligamos a la parte de bienestar social y sostenibilidad, ¿no? Por la realidad actual, ¿no? Desde el punto del trabajo en remoto, las diferencias generacionales y demás. Magda, según tú nos comentabas, en la parte de Go Zero Waste, esa parte de ayudar a las empresas a reducir su huella de carbono, ¿no? En el equipo. Y Héctor, bueno, según nos has indicado o nos indicas, hemos comentado muchas veces el cómo ayudar, ¿no? En la administración pública para poder mejorar ese impacto a nivel medioambiental. Es complejo, ¿no? Pero que lo llevan a cabo en las empresas. Lo llevan y lo tienen que llevar porque además, como decía Héctor, sí que la base siempre es cumplir con la normativa, cumplir con la ley. Una vez estás trabajando esto, también asegurarte que todas las personas de una empresa son partícipes de esto y que no es solo la parte, digamos, más administrativa y burocrática, sino también de la cultura del equipo. Ujú. Bueno, continuando un poquito con el webinar, Magda, Héctor, teniendo en cuenta vuestras aportaciones y la de Eduard, y volviendo un poquito pues, a lo que comentábamos sobre bienestar social y sostenibilidad en la empresa para el 2024, tenemos aquí un tema bastante importante que son efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues bueno, teniendo en cuenta lo que habéis comentado y a lo que os dedicáis cada uno, pues me gustaría un poquito que plantearais dónde podéis incidir y en qué ODS estáis incidiendo dentro de vuestras empresas. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esto? Ujú. Empezando con Eduard, por ejemplo. Bueno, nosotros al principio comentaba, en la parte de ODS, desde la empresa, el foco principal vamos a fomentar el bienestar de las personas, el objetivo número 3, y lo enfocamos en la parte de ese bienestar social, ¿vale? Potenciar que una persona de trabajo que no solo sea, o sea, invertimos una tercera parte de nuestra vida, prácticamente, en el entorno laboral. Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona se sienta en un entorno cómodo, a gusto, motivado, que tenga ganas de ir al trabajo, que tenga ganas de compartir ese tiempo con sus más allegadas a ellas en el entorno profesional? Es una parte. Y luego la otra, la parte de colaboración, ¿no? Y alianzas, que es el objetivo, lo de si no me equivoco, 17, focalizado en ya no solo nosotros internamente en la empresa, es decir, oye, hay una parte, sí que es verdad que somos una empresa con un número reducido de empleados, ¿no? Pero que al final facilitar que haya un compartimiento de información constante y que haya una colaboración, ¿vale? Incluso a nivel de gestión, a nivel de cada uno puede tener su área de trabajo, pero que sobre todo que entre todos podamos estar colaborando. Aquí, fíjate, quería preguntarte, Héctor, comentabas antes lo del tema de las normas ISO. ¿Tiene relación? O sea, es decir, ¿podemos relacionar de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible con las normas? Porque, por ejemplo, nosotros como startup de 3 años, 3 años y medio que tenemos,
Sí que es verdad que nos focalizamos en desarrollar actividad focalizada con estas normas, pero claro, no estamos certificados. Creemos que es una etapa temprana todavía para estar. Es decir, ¿de qué manera una empresa adoptando una norma ISO colabora con esos objetivos? Pues la verdad es que de todas las maneras, al final los desarrollos, o sea, perdón, mira, si me podéis poner la slide de los objetivos de desarrollo sostenible, vais a ver que al final son 17 desarrollos, o sea, perdón, 17 objetivos que de forma transversal interpelan a cualquier acción que cualquiera de nosotros pueda hacer en el día a día y si lo extrapolas a una empresa ocurrirá lo mismo. Es decir, por ejemplo, un sistema de gestión puede estar o no certificado, es decir, certificado quiere decir que hay una empresa que ha dado conformidad a que se cumple punto por punto todo lo que se establece en este caso en una norma, pero no necesariamente para poder hacer acciones que favorezcan y que vayan acorde con estos ODS hay que estar certificado. Por ejemplo, nosotros en nuestras propias casas podemos hacer gestión ambiental y no va a venir nadie a certificarnos diciendo que bien lo hacemos. Es decir, un reciclaje, un ahorro de agua, un ahorro de consumo, una optimización, ¿no? de nuestra vida. Entonces, cualquier acción que se pueda desarrollar desde una norma ISO o cualquier acción que se pueda tomar en una empresa, ya te digo, por mucho que va a lo mejor vosotros que no tenéis una masa crítica amplia de empleados, seguramente hacéis un reciclaje, seguramente hacéis una optimización de consumos o intentáis, por ejemplo, todo lo que no se puede evitar imprimir, que no se imprima. Por lo tanto, todo eso al final va a interpelar, por ejemplo, una acción por el clima. El hecho de no estar imprimiendo tanto como antes va a hacer que la huella de carbono de una empresa sea más pequeña, que la salud y el bienestar, por lo tanto, si emito menos CO2 desde mi empresa, eso va a hacer que la contaminación o los gases de efecto invernadero sean menos, por lo tanto, ya favorezco la salud de las personas que me rodean, etcétera, etcétera. Al final, o sea, podría estar hablando de esto todo el día, pero básicamente es para daros un enfoque de que cualquier cosa que hagamos, de una forma de mayor o menor impacto, va a repercutir en un ODS porque se han pensado muy bien, básicamente. Ha habido gente técnica y que sabe de esto, que los ha pensado muy bien y están hechos para eso, básicamente. Okay. Ujú. Y por seguir un poquito del hilo de conversación, Magda, ¿vosotros cómo planteáis esta situación? Magda, estás silenciada, si no me equivoco. No, Decía que nosotros nos centramos sobre todo en el 11, en el 12 y en el 13, es decir, todo lo que es comunidades sostenibles, consumo y producción responsable y también todo lo que es acción por el clima a través de la educación y la divulgación. Ahora bien, todo esto, súper de acuerdo con Héctor, que es difícil que nadie no se sienta, digamos, alineado con los ODS porque están muy bien planteados digamos, son lógicos para imaginar un mundo justo y sostenible en todos los sentidos, pero yo lo ligo mucho a las empresas y a esta tendencia que existe, sobre todo entre la gente más joven, de que necesitan creer y estar alineados con los valores y los objetivos de las empresas para los que trabajan, porque si no, se genera un malestar interno que se acaba traduciendo en una migración del talento o en una, hasta incluso creo que en una baja productividad. ¿Por qué? Porque este sentimiento de pertenencia y de alineación con los propósitos y los valores individuales, si no está bien trabajado, se acaba notando en la retención del talento y en cómo las personas individuales apuestan por el proyecto empresarial. Y esto en las actividades que organizamos se acaba reflejando en términos de participación, del compromiso que muestran las personas con las propuestas, de la proactividad en el sentido de que sean los mismos empleados los que propongan acciones y después también creo que también esto lo acabas notando si ves que la gente se ha llevado algo
de estas acciones, si han aprendido algo nuevo, si les ha aportado algo a nivel de crecimiento personal y profesional. Eso es lo que podemos ver y creo que también se nota, digamos, en las tendencias laborales, en el entorno profesional. Ujú. Y tú, Héctor, teniendo en cuenta ya lo que nos has comentado un poquito, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, que al final un poco la parte, como decía al principio, ¿no? de los sistemas de gestión ambiental que se enfocan de forma directa en el empleado puede ser un poco la formación y la comunicación. Para mí es súper importante en todas las empresas y organizaciones en las que he estado que haya una comunicación bilateral y ascendente. Para mí es muy importante, sobre todo porque personalmente, y creo que muchos de los compañeros con los que he compartido ámbito de trabajo así lo secundaban, por así decirlo, me gusta mucho y yo lo he notado también. Que la comunicación es muy importante en cuanto a que te digan por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué se me pide eh, ciertas cosas, entonces al final se me da una visibilidad en la que yo sé que mis acciones están teniendo un impacto en algo determinado porque ya me lo han comunicado, ¿no? Eh, Al final un poco como los niños pequeños, que te digan que algo hay que hacerlo porque hay que hacerlo, hay muchas cosas que son así, ¿no? Por fe, como se suele decir, pero otras cosas sí que hay que decir, mira, esto tiene un impacto por estos resultados, esto tiene un motivo por esto y por aquello. Entonces, al final yo creo que es muy importante luego también un reconocimiento de esas actividades, es decir, por ejemplo, yo a mis compañeros, que evidentemente son los primeros involucrados en una cosa tan sencilla como un reciclaje, siempre les comunicaba los resultados de reciclaje que estamos teniendo. Es decir, estamos reduciendo, por ejemplo, en un 15% la generación de envases de plástico gracias a vosotros. Es decir, sois vosotros los que estáis consumiendo menos y sois vosotros los que estáis segregando de una forma más adecuada. Entonces, eso hace que la gente diga, oye, lo que estoy haciendo tiene un impacto y me lo están reconociendo, ¿no? Al final creo que eso es súper importante y para mí otro punto súper importante también es el compromiso directivo. Es decir, que está muy bien que, por ejemplo, una persona de, pues no sé, un CEO, cualquier cargo directivo te pueda decir, a mí como técnico de medio ambiente, oye, vamos a reducir el consumo de electricidad si tú, por ejemplo, en tu despacho tienes la luz encendida cuando hay un sol maravilloso. Entonces, son pequeñas acciones que al final el que tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Y eso muchas veces también se olvida y creo que es muy importante también para que los empleados se vean involucrados en una acción determinada, me da igual de qué tipo. ¿Crees que aquí, Héctor, me meto, ¿crees que el incentivar, es decir, el premiar de alguna manera al empleado con ese punto de reciclaje? Por ejemplo, me gusta mucho lo del, ya no solo pongo o sea, un sistema para poder reciclar en la oficina, ¿no? Con todos los diferentes residuos que podamos echar. El hecho de que tú dices, no, oye, güey, gracias a vosotros hemos reducido un 12% el consumo de plástico. ¿Crees que de alguna manera la empresa podría desarrollar algún sistema para premiar a los empleados? En plan, o existe la manera de incluso de cuantificar por áreas, por departamentos? Claro, contabilizarlo, que cada vez que Eduard tira un vaso de plástico a la papelera de plástico, pues creo que será muy complicado. Pero ¿existen empresas que de alguna manera estén premiando a los trabajadores por su participación en el reciclaje en este caso? Sí, claro, al final la forma de incentivar, no, ya sabemos, no solo es económica, puede haber otras muchas formas, como puede ser a lo mejor un día de asuntos propios, una tarde libre, me lo invento, no lo sé, hay muchas formas, ¿no? de incentivar a la gente, pero sobre todo yo creo que el punto más importante, que también la gente lo sabe apreciar, es que esto al final, en cuanto a la gestión ambiental o la preocupación por el medio ambiente, que desde un punto de vista egoísta, nosotros no podemos, en este caso, por ejemplo, tener una salud adecuada si el planeta o el medio ambiente en el que nos desarrollamos no tiene la salud que debe ser, ¿no? Somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos, básicamente. Pero volviendo a tu pregunta. Hay muchas empresas que lo están haciendo, incentivar a sus empleados en ello. Y básicamente es que al final luego se crea una cultura que al final va de esto, ¿no? En el largo plazo,
ser conscientes de que lo que estamos haciendo no es porque mi jefe me diga que está bien reciclar, sino porque verdaderamente reciclar está bien para mí. Esto va a repercutir de forma directa en mí, ¿no? Luego, por, no sé, hacer una reducción de vertidos de microplásticos al océano no es que esté bien por las plantitas, el plancton o los animales, sino porque si a mí me gusta comer lubina, el día de mañana a lo mejor la lubina que me coma trae sorpresa, ¿no? Entonces, básicamente consiste en crear cultura y para ello las formas de incentivar son muchísimas. A lo mejor, por ejemplo, en cuanto al transporte, por ejemplo, hay muchas empresas que están incentivando a los empleados poniendo rutas. Es decir, ya no uso mi coche de forma individual, sino que voy en una ruta con otros compañeros, por lo tanto, en vez de 60 coches, va un autobús de 60 plazas. Son formas muy, muy diversas de hacerlo, la verdad. Ajá. Ok. Y Magda, una pregunta relacionado con la parte de compromiso directivo. Nosotros, que lo sacaba Héctor, muchas ocasiones nos encontramos, ¿no? Que al final con muy buena voluntad por la parte de los departamentos de recursos humanos, que son principalmente los departamentos que se focalizan en este área, junto con prevención de riesgos laborales o algún departamento más específico, depende del tamaño de la empresa también. Pero sí que es verdad que muchas veces esto cuesta de poner en valor de cara a la directiva, de cara al comité de la dirección, es decir, cómo hacéis o desde vuestras acciones en Zero Waste para implicar al comité directivo, a la dirección, para que se tomen medidas relacionadas con lo que está comentando Héctor a nivel de sostenibilidad y que se puedan llevar a cabo, no quede simplemente en buenas intenciones. Bueno, está claro que el camino más llano es una directiva ya comprometida y que se crea este mensaje. Eso es lo que va a garantizar que se pueda hacer un trabajo más profundo y que el resto del equipo se lo crea, por lo que decía Héctor de predicar con el ejemplo. Ujú. A partir de aquí, pues sí que vamos a ser realistas, no todo el mundo se mueve por las ventajas, digamos, para el planeta, aunque sepamos que son indirectamente ventajas directa o indirectamente ventajas para nosotros mismos y nuestro bienestar. A veces, en algunos casos, hay que incidir más en las ventajas económicas para la empresa. ¿Y cómo se traduce esto? Pues en su supervivencia a largo plazo, en la mejora directa o indirecta de resultados, ya sea reducción de costes o mejora de la reputación. Ujú. A veces es un tema más económico, otros de marketing. Hay gente a la que no tienes que convencer. Pues hay que ser un poco inteligente y realista a la hora de detectar qué persona tienes delante, cuáles son sus inquietudes y cómo va a estar más abierta a trabajar estos aspectos. Y sin darse, digamos, cabezazos contra una pared, no intentar convencer a quien no está abierto a ser convencido y hablar siempre el lenguaje de interés de la persona que tienes delante. Y a partir de aquí ver qué podemos hacer. Ok, ok. La verdad que va muy alineado te agradezco que lo compartas, la verdad que va muy alineado con las conversaciones que tenemos desde Gadex, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo, y lo relaciono con lo que comentaba Héctor también, el que hay empleados incluso, o sea, la parte de retención, pero incluso atracción de talento, ¿no? Que dice que hay empleados y ya incluso te diría generaciones en las que se miran muy, muy bien qué empresa voy a trabajar y qué es lo que vamos a hacer y de qué manera esa empresa contribuye al medio ambiente o contribuye al medio ambiente o cualquier otro tipo de política o beneficios que pueda aportar al trabajador, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuando allí nos vamos a ponerlo en valor desde el punto de vista económico, a nivel de impacto para la empresa, ¿no? Es decir, oye, si no eres capaz de atraer talento, aplica medidas que te hagan ser más atractivo para atraer a determinados tipos de talento. Si no, eso te acabará repercutiendo en contratar mucha más gente, teniendo ratios de productividad mucho más bajos y eso se traduce de crecimiento, ¿no? De la productividad o la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y es ahí donde siempre vamos, ¿no? Y a veces es como, no sé hasta qué punto el que haya una agenda 2030, el que haya normas que de alguna manera invitan a las empresas a aplicar estas medidas. Hay empresas en las que
o vemos cuando le toca el bolsillo o es muy difícil de que se pongan en marcha. Entonces, por eso para compartir y entender oye, cómo lo estamos haciendo. Perfecto. Bueno, pues continuamos un poquito y pasamos a la siguiente fase, que es que serían las conclusiones, chicos. Y bueno, por seguir el hilo y haceros otra preguntita, ¿qué conclusiones sacáis tras esta charla y las claves planteadas para incidir en los ámbitos que conciernen a cada una de vuestras empresas? ¿Cómo lo veis? ¿Qué podemos sacar aquí? Si queréis arranco yo, la cajita. Para nosotros, lo clave es, o sea, como empresa y lo que transmitimos a las empresas con las que trabajamos es el punto de transformación cultural. Es decir, no viene tanto por aplicar a acciones puntuales, aisladas. Es decir, hoy vamos a hacer un evento relacionado con el medio ambiente, o vamos a poner pues, unas papeleras de reciclaje, sino como el realmente adoptar una cultura y realmente transformar la empresa y decir, ¿cuál es nuestro foco? ¿De qué manera vamos a mejorar nuestra relación a nivel de sostenibilidad y nuestra relación a nivel de impacto del bienestar social del empleado, ¿no? Y lo basamos sobre todo en la interacción social de cara a fomentar esa relación, que haya mayor relación entre los empleados y que disfruten de un entorno pues, agradable para poder trabajar y seguir adelante. Pero la clave para aquí es la transformación. Es decir, trabajamos mucho, la conclusión para mí es decir, el poder afrontar acciones que sean a largo plazo y comprometidas desde la dirección y no acciones puntuales que caen en una semana y a la semana siguiente todos nos hemos olvidado. Esa parte es importante. ¿Cómo lo ves tú, Magda? Pues estoy de acuerdo y creo que el hilo que lo une es el tema de la continuidad, ¿no? De que no sea, digamos, un one shot, que la gente sienta que esto forma parte como de un camino más largo del que ellos forman parte. Aquí lo uno a mi conclusión, que sobre todo mirar que lo que se haga resuene a la gente, porque al final las empresas son personas que se quieren sentir bien trabajando en estas empresas porque dedican un tercio de sus vidas y su energía y sus esfuerzos en aportar a estas empresas y es súper importante que sientan que lo que estas empresas hacen y les aportan esté alineado con sus valores e intereses, por el tema que hemos comentado ya de la retención del talento. Así que para mí, sobre todo, esto, apostar para que esto sea posible y que se va a traducir en la motivación y productividad de los empleados y en la sostenibilidad de las empresas, económica y también de los otros aspectos. Y por tu parte, Héctor, ¿cómo lo ves? Pues yo por mi parte, como conclusión y para que cualquiera que nos pueda estar viendo que forme parte de una organización, o por ejemplo vosotros mismos en Gadex, y sé que Go Zero Waste al final es un poco la filosofía del núcleo del negocio, que la mejora continua o cualquier tipo de acción en el ámbito medioambiental, por ejemplo, una reducción de los consumos de recursos naturales como puede ser electricidad, agua, gas, etcétera, siempre va a tener una repercusión económica, es decir, que es lo que nos interesa como empresa, ¿no? Va a tener una repercusión económica porque voy a tener un ahorro de costes, pero luego hay de una forma secundaria efectos que no se perciben tan inmediatamente como puede ser, por ejemplo, que desde el punto de vista de partes interesadas, como puede ser la sociedad o otras empresas, mi visión o mi imagen como empresa mejora. ¿Por qué? Porque estoy alineado con la tendencia actual que es preocupación por el medio ambiente. Incluso también, por ejemplo, que puedas tener o no acceso a pliegos de contratación pública, el hecho de que tú puedas tener una optimización de recursos, etcétera. Es decir, en lo económico, una empresa tiene mucho que ganar si se preocupa por el medio ambiente. No solo por el dinero que a corto plazo va a dejar de gastar, sino porque tiene otros muchos beneficios que a la larga son medibles y son palpables, básicamente. Claro.
Pues si os parece, chicos, teniendo en cuenta un poquito lo que habéis comentado y las conclusiones que habéis sacado, vamos a pasar a la última parte. Y para pues, terminar con broche de oro, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas, que no sé si tendremos por aquí alguna pregunta de alguna personita o mismamente puedo introducir yo esta parte porque andamos un poco justos de tiempo. A ver, vamos a esperar un momento. Y si no, yo por aquí tengo alguna preguntita guardada. Ujú. Bueno, vamos a lanzarlas ya para no retrasarnos con el timing. Eduard, por aquí tengo apuntado para ti. ¿Qué tipos de acciones son las más desarrolladas por parte de las empresas para mejorar la relación de sus equipos? Cuéntanos, ¿qué preparáis en este aspecto? ¿Qué tipos de acciones? Bueno, muy alineado con lo que decía Magda al principio, ¿no? Es decir, el entender claramente qué es lo que necesita cada empresa, ¿no? Cada una de las empresas con las que trabajamos pues tiene unas necesidades distintas. Así que es verdad que por sectores productivos pues podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al sector más de producción, con plantas productivas, aquí estamos identificando acciones fomentadas o focalizadas en mejorar la comunicación de sus trabajadores para generar ese punto de cohesión de equipo entre lo que podríamos llamar los empleados más de oficina y los empleados más de plantas productivas, que a lo mejor es un 80% y un 20%, ¿no? Generar grupos de interés, grupos de afinidad. Luego, por ejemplo, la realidad de la realidad profesional que encontramos hoy en día, el entorno en el que trabajamos híbrido, trabajo en remoto. Hay muchas empresas en las que trabajan con 3 días en la oficina, 2 días en remoto, 4 días en remoto, un día en la oficina, es decir, es muy variado. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es una gran desconexión del empleado, una falta de compromiso incluso con la empresa. Y bueno, al final por un pequeño incremento de salario, pues uno puede abandonar la empresa sin sentir ningún tipo de remordimiento y decir, ¿y de quién formo parte? ¿No? Entonces aquí acciones que estamos llevando a cabo con ellos es, oye, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese punto de networking, de comunicación interna, de ayudar a la persona, aunque esté trabajando en remoto, aunque esté de alguna manera no cada día con sus compañeros de trabajo, pues que pueda desarrollar esos lazos de unión que le hagan sentir partícipes del grupo, ¿no? A mí me gusta siempre decir, la diversidad es muy importante, la diversidad nos dota de sabiduría, ¿no? Pero cada uno de un padre y una madre, la misma sala, de por sí no aporta. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para desarrollar ese punto de inclusión y que la gente genere ese sentimiento de pertenencia al grupo? Entonces, es cuando la diversidad realmente aporta valor. Todos tenemos ese punto de aportación. Serían las principales acciones que nos demandan las empresas. El fomentar el networking, la comunicación entre los empleados y luego el ayudar a los empleados a que se organicen por grupos de interés, principalmente las acciones en las que trabajamos en CADES. Ujú. Y Magda, por ejemplo, en tu caso, tengo apuntado por aquí, ¿cómo proponéis acciones que sean relevantes para los equipos? ¿Estás silenciada, Magda? Se lo quería preguntar a Héctor, pero quizás podemos aportar a los dos. Creo que es muy importante preguntar. Es muy básico, ¿eh? Pero preguntar a los mismos empleados, ¿no? Hablaba Eduard de generar grupos de interés, pues que estos salgan de los mismos equipos, porque todos nos lo vamos a creer mucho más si ha salido del grupo proponer cosas que nos interesen, la participación, el engagement va a ser mucho más grande. No que no sea algo siempre impuesto, sino que pueda salir desde dentro. Incorporar mucho como el feedback en el previo y también en el post para trabajar esta mejora continua. Ujú. Y desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo lo veis, Héctor? Todo esto, lo que te comentaba Magda. Pues un poco estoy totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, no sé, una idea yo cuando estaba colaborando en un hospital, por ejemplo, no hay forma en la que yo pueda optimizar, por ejemplo, una segregación de residuos cortantes y punzantes si no involucro en un grupo de trabajo
a un médico, a un enfermero, una doctora o una enfermera, me da lo mismo, una persona que sea celador, una persona que sea de limpieza. ¿Por qué? Porque todos ellos forman parte del proceso por el cual una persona dice que hay que usarlo, la persona que lo usa, la persona que lo segrega, la persona que lo traslada y la persona que finalmente lo acaba depositando donde hay que hacerlo. Por lo tanto, bueno, en este caso porque he puesto ese ejemplo, pero llevado a cualquier proceso que tú quieras optimizar en una empresa, me parece muy válido lo que decía Magda, el involucrar a la gente, el preguntarles, oye, por ejemplo, vamos a montar un grupo de trabajo, ¿te apetece participar? Mucha gente, te vas a sorprender de la cantidad de gente que te va a decir, oye, pues sí me apetece, porque me apetece, yo tengo esta inquietud y este punto de vista y creo que luego también forma parte de un escaparate en el que ellos mismos se dan cuenta de que a lo mejor las cosas no son tan sencillas o son más sencillas de lo que piensan. Por lo tanto, el que ellos puedan sentir que su voz está siendo escuchada y valorada, me parece que es esencial para crear esa cultura de empresa más allá de una unión que puede establecer una nómina, te quiero decir. Entonces, creo que eso es súper necesario. Y perdona que me meta, pero Héctor, ¿veis una diferencia a nivel generacional? Es decir, alineado incluso con ese punto de grupos de interés, ¿no? Que sean ellos quien los crea, que sean ellos los que se involucren, ¿no? Es decir, hoy en día hay 4 generaciones prácticamente en el entorno profesional, con una diversidad, con una diferencia muy grande desde las personas que están, digamos, en su etapa final profesional, por así decirlo, y aquellos que entran, ¿no? Entonces, los más jóvenes nosotros identificamos que tienen un liderazgo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y al final es como, alineado con lo que decía Magda, es decir, no me digas qué grupos tengo que tener, déjame a mí liderar, déjame a mí proponer, déjame... pero como la empresa además también, oye, déjame liderar, pero además te estoy proponiendo. Vosotros ¿veis esa parte de que tiene impacto? Incluso te diría en la parte de administración pública, cuando hablabas, ¿no? El cirujano, el celador, la enfermera, el enfermero. Es decir, ¿veis cómo lidiáis con esa diversidad? Generacional en este caso. La verdad que es una buena pregunta porque hay perfiles, todos los que quieras elegir. Es decir, tienes el perfil, por ejemplo, de una persona que corresponde a una generación más adulta, que debido a su contexto tiene una concepción de lo colectivo mucho más importante que una persona que es de una generación joven, que piensa más al individualismo. Pero también tienes personas de generaciones adultas que la típica frase, ¿no? De yo llevo haciendo esto así 50 años, no me va a venir alguien joven a decir cómo hay que hacerlo ahora. Y generaciones jóvenes que tienen esos alicientes de querer liderar. Entonces, un poco recuperando lo que decía Magda al principio, que tienes que adaptar tu lenguaje a la persona que tienes enfrente y saber cómo poder llegar a ello, ¿no? Entonces, Em, es complicado muchas veces, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, no sé, que hacer una formación. No va a aprender de la misma manera en cuanto a la velocidad de aprendizaje una persona de una generación determinada, o no lo va a entender con según qué lenguaje. Entonces, es un reto importante el tema generacional. Pero bueno, siempre también hay pequeños puntitos de luz en esas generaciones que incluso te ayudan, ¿no? A acercarte y a darte pistas de cómo te tienes que dirigir a sus compañeros para poder involucrarlos. Pero me parece súper válido, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones con ese afán de querer liderar, querer ser escuchados y porque saben que la posibilidad está ahí y que ha ocurrido, por lo tanto, que hay que contar con ellos, eso me parece muy válido, la verdad. Gracias. Bueno, chicos, pues yo siento cortaros, pero yo creo que ya vamos a dar por finalizado este pequeño webinar. Me ha encantado la charla, creo que hemos sacado muchísimo aprendizaje e información y que pues, las personas que nos están viendo desde casa habrán podido aprender muchísimo de lo que hacéis cada uno. Y pues bueno, muchísimas gracias por venir, Magda, Eduard y Héctor, y por mostrarnos un poquito y aportar en este área de bienestar y sostenibilidad, que yo creo que es bastante necesario. Y pues bueno, nos despedimos desde aquí y muchas gracias a todos. Muchas gracias.